Buenos días, amados del Señor, Dios los bendiga. Vamos entonces a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy iniciando, para la gloria de Dios, el capítulo 3. Vamos a estar estudiando el capítulo 3. En el capítulo 3, los versículos del 1 al 8. Entonces, si ya están todos ahí, vamos a leerlo primeramente, todo completo desde el 1. Juan 3, 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Dios, te damos gracias, Padre poderoso, te alabamos y te glorificamos, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Padre amado, que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, hablando a nuestros corazones, oh Dios de gloria. Que este mensaje, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Amado Dios, abre nuestros entendimientos, Padre Santo, para comprender, oh Dios de gloria, Señor, tu enseñanza hoy, tu palabra, Padre. Amado Dios, danos la sabiduría, Señor mío bendito, en esta mañana, Señor. Enséñanos, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, dé fruto abundante en nosotros, Señor. Que seamos esa tierra buena, oh Dios de gloria, donde es, Señor, esparcida la semilla de tu palabra, Padre Santo. Bendito Dios, y que como está escrito, Señor, que no vuelva a ti vacía tu palabra, sino que cumpla el propósito para el cual tú le envías, Señor, en este día. Padre, dándote a ti toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero iniciar con una pregunta con respecto a este pasaje, y es si alguien en la calle le preguntara qué necesita para ser salvo o cómo puede ser salvo, qué le diríamos? ¿Qué diríamos a esta pregunta? ¿Cierto? Y en este pasaje hoy vamos a encontrar la respuesta por medio del mismo Señor Jesucristo. Amén. Y el pasaje de hoy lo he titulado Entendiendo el Nuevo Nacimiento. La primera premisa que debemos tener en cuenta con respecto al tema que vamos a estudiar esta mañana es que para entender el nuevo nacimiento es necesario nacer de nuevo. O sea, alguien que no ha nacido de nuevo no puede entender el nuevo nacimiento. Eso lo vamos a ver en el transcurso del estudio, nos vamos a dar cuenta de esto. Para que entender el nuevo nacimiento es necesario nacer de nuevo. Y ahí mismo lo vemos, que Nicodemo, siendo maestro de Israel, el maestro de Israel, de hecho, aunque conocía lo que Jesús le estaba hablando, no era capaz de entenderlo. Entonces tenemos a un maestro de Israel que no sabía o no entendía, no había entendido, porque él sí lo conocía, pero no había entendido que era el nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos que sí lo conocíamos? Versículo 10 dice, respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que ellos tenían conocimiento
de lo que él le estaba hablando. No era ajeno a lo que él estaba hablando, pero no lo sabía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para poder entender el tema del nuevo nacimiento hay que nacer de nuevo, porque Nicodemo no lo entendía precisamente porque no había tenido ese nuevo nacimiento aún. En esta porción de la palabra es uno de esos casos que podemos ver que la división por capítulos no ayuda mucho, ¿sí? Porque está dividido el capítulo 2 inicia ahí el 3 y separa este texto del otro cuando para que se entienda un poco más el mensaje que quiere dar a entender el escritor, en este caso el apóstol Juan, es necesario leer en conjunto los versículos 23 al 25 del capítulo 2 y posteriormente los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Y vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a leer desde el 23 y vamos a darnos cuenta que cobra otro sentido este pasaje. Dice, vamos a leerlo todos. Voz alta. Dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora sí vemos que tiene más sentido lo que está pasando aquí, y era que Nicodemo era uno de esos que estaba ahí y que habían dicho creer en el Señor por las señales que estaba haciendo, ¿sí? De hecho, en el original, en la traducción Strong, aparece una conjunción que es pero, que no está aquí en la traducción. Y dice, determinando el versículo 26, pues sabía lo que había en el hombre, iniciando el capítulo 3 dice, pero había un hombre. Y si colocamos ese pero ahí como debiera estar, todavía cobraría más sentido el pasaje. ¿Por qué? Porque está diciendo que Nicodemo era diferente a todos aquellos que tenían una fe no adecuada, como lo aprendimos el domingo pasado, ¿sí? Ahora dice que muchos habían creído al Señor por las señales que hacía, pero estos no tenían una fe genuina. La misma palabra dice que el mismo Señor no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en sus corazones, como lo aprendimos hace 8 días en nuestra enseñanza. Eso aprendimos hace 8 días, que el Señor no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque tenían una fe que no era genuina. Creían por unas señales, pero su fe no era la fe de un verdadero creyente. Leyendo entonces los dos últimos versículos del capítulo 2 y los siguientes dos primeros del capítulo 3, vamos a encontrar que este pasaje, que parece cobrar más importancia, de hecho, ¿sí? Como les decía ahorita en la traducción Strong, aparece esta intersección que le da todavía más sentido a lo que estamos leyendo. Entonces tenemos una multitud que estaba creyendo por las señales que veía en el Señor, pero su creer no era verdadero. Pero entre estos muchos había alguien que parecía que tenía un mismo concepto de Jesús. Parecía esto, a la luz de muchos tenía ese mismo concepto de Jesús, que esa muchedumbre, pero aquel que ve mucho más allá de lo que ven nuestros ojos naturalmente, pues él sabía lo que había y sabe lo que hay en el hombre, puso la atención en un fariseo, principal entre los judíos. O sea, este Nicodemo no era uno más del pueblo, era un hombre prominente, gobernante de hecho, y con mucha influencia, ¿sí? Como lo podemos leer en el versículo 10, que el Señor dice, donde dice el Señor, Nicodemo es maestro de Israel. Entonces, este hombre no era uno más, no era cualquiera, estamos hablando de un maestro de Israel. Y esto es importante también saberlo porque
los israelitas tienen el decir aún en este tiempo que no hay ningún maestro ni ningún importante que haya creído en Jesús, que las únicas personas que creen en Jesús desde de Israel, los israelitas convertidos son gente del común, porque no conocen la Torá. Eso es lo que ellos dicen. Pero aquí, según el relato de Juan, encontramos que hay un principal, que no era cualquiera, era maestro de Israel. Y sabemos que Nicodemo se convirtió, lo leemos en el capítulo 7, encontramos a un Nicodemo comprando mirra y comprando incienso. Sabemos que Nicodemo fue el que fue con José a pedir también el cuerpo del Señor. Entonces, este hombre estaba convencido, no fue solo de este momento, no fue una alegría del momento como pasa en la iglesia en estos tiempos, ¿no? Que hay gente que se convierte en un día de euforia. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Y se tiró al piso y lloró, pero a los 2 días no pasó nada. Este hombre estaba verdaderamente creyendo en el Señor. Ahora recordemos también que la secta de los fariseos era un grupo que trataba de cumplir la ley de Moisés estrictamente. De hecho, para ese entonces ellos tenían la creencia de que ellos tenían un lugar asegurado en el cielo. Imagínense eso. Ellos decían que para poder alcanzar la salvación se necesitaba ser fariseo. Si no era fariseo, no había. O sea, ellos eran tal el estudio, y como eran los que estudiaban la palabra, se creían de esta manera para ellos y eran muy estrictos. ¿Y sabemos cómo lo sabemos? Pablo dice de sí mismo, fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, no hay quien me diga a mí nada de no cumplir. O sea, el hombre, y todos eran así. Este hombre también era de estos. ¿Sí? Entonces, un hombre cuyo concepto de sí mismo creía que por sus obras ya era salvo. Dice la escritura que se acercó de noche al Señor, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque encontramos que Juan cuando habla de la palabra noche y la usa en varias oportunidades, hace referencia al estado espiritual de esa persona también. ¿Sí? Hace referencia a cómo estaba internamente, que él vivía que en oscuridad. ¿Sí? Pero también aquí entendemos que él lo hace porque tenía miedo a ser visto por el resto de los fariseos. Entonces él no quería, él tenía un puesto tan prominente, tan bueno dentro de Israel. O sea, pasaba Nicodemo por la calle con sus filacterias y todo. Allá va uno de los principales. Imagínense que lo vieran con aquel que Jesús que acababa de sacar a todo el mundo del templo, el que había pateado las mesas, que las había volteado. Imagínense ver al maestro de Israel allá hablando con Jesús. Él no quería que eso se hiciera tan público, por eso se acercó el Señor Jesús de noche. ¿Sí? Y viene Jesús a este Nicodemo que creía que era salvo por lo que hacía, porque respetaban la ley, porque la cumplían en gran manera, mejor que los demás israelitas, le dice, es- le dice aquí, espera Nicodemo, detente ahí, ¿sí? Tú debes saber algo, que todas tus obras que tú has hecho no te hacen salvo. Para que puedas entrar, tú crees que ya tú haces parte del reino de Dios, pero yo tengo que decirte que para que puedas hacer parte del reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. ¿Se imaginan eso? Eso yo creo que es como estrellarse con una pared. Ahí sí, como dice la palabra, era piedra de tropiezo el Señor. La roca con que tropezaron los edificadores era este que estaba ahí hablándole a Nicodemo, diciéndole, Nicodemo, tú eres cumplidor de la ley, tú crees que con todo lo que haces estás salvo, pues yo te digo que no. Si no has nacido de nuevo, no puedes hacerlo. Y esa es la respuesta que debiéramos dar nosotros a alguien que nos pregunta qué debo hacer o cómo puedo yo alcanzar. Fácil, tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Debes nacer de nuevo. No hay un ritual, no hay un procedimiento, no hay una estrategia. Debes nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es enfático el Señor diciéndole, de cierto te digo, o sea, esto es una verdad irrefutable. La única manera de ver el reino de Dios es con el nuevo nacimiento. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto del nuevo nacimiento? Porque eso fue lo mismo que se preguntó, la misma pregunta que se hacía Nicodemo cuando dijo, ¿puede acaso un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Esa misma pregunta. Y yo creo que cualquiera que no sea creyente la preguntaría. Si se le dice, debe nacer de nuevo, pues, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Sí? Si le interesa, encontraríamos ese interrogante. Entonces, hay tres puntos que debemos tener en cuenta. Lo primero que debemos saber acerca del nuevo nacimiento es que sobrenatural y soberano. Entonces, algo que debemos entender del nuevo nacimiento es, primero, es sobrenatural y soberano. Sobrenatural, sí, y bueno, voy a hacer un paréntesis antes de entrar en la parte sobrenatural y soberano con respecto a Nicodemo, porque hay unas preguntas que hace Nicodemo que parecen un poco obvias y hasta como infantiles, ¿no? Porque a quién se le ocurre preguntar algo así, siendo maestro. Uno diría, venga, pero Nicodemo sí es. ¿Cómo va a preguntarle eso al Señor? ¿A quién se le ocurre eso? O sea, ¿quién tiene, sí? Pero, eh, porque hay algo aquí importante, ¿sí? Que esta pregunta, aunque parezcan así infantiles, obvias, no lo son. Primero, porque era algo que se usaba en ese tiempo. ¿Sí? Había un método filosófico que era el método socrático, que cuando alguien discutía o interpelaba con otro, se hacían preguntas. Entonces, ese método el que estaba utilizando él, porque ellos tenían esa influencia ya de los griegos. Él estaba usando eso con el Señor, haciéndole preguntas. ¿Para qué? Para llevar al Señor a que le explicara bien lo que él quería saber. ¿Sí? Él no quería quedarse con esa duda de cómo era el nuevo nacimiento. Entonces le dijo, bueno, yo le planteo estas preguntas y él se va a ver obligado a responderme a mí y a decirme exactamente qué es eso del nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué el nuevo nacimiento es sobrenatural? Mientras Nicodemo seguía pensando en las obras de la carne, Jesús le dice que este nuevo nacimiento es netamente espiritual. ¿Dónde lo encontramos? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el responsable de este nuevo nacimiento? Dios. Así como el nacimiento de cualquiera de nosotros, el nuevo nacimiento desde la concepción, ¿sí? ¿Usted qué tuvo que ver en la concepción suya? Nada. Nada, nosotros no pudimos hacer nada, nosotros, pues, nuestros papás decidieron tenernos y nacimos, ¿sí? De hecho, en estos tiempos es una excusa para muchos que andan un poco mal fuera de esta realidad, que dicen, hasta demandan a los papás que porque ellos no quisieron venir a este mundo, que están acá porque los papás quisieron y que tienen que atenderlo hasta que ellos quieran, ¿sí? Porque es una realidad, o sea, en la concepción nosotros nada tenemos que ver. Entonces, yo creo que el Señor Jesús, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, no pudo encontrar algo mejor que decir que necesitábamos un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esto qué quiere decir que nada tenemos nosotros que ver cuando alguien se convierte. Esto viene directamente de Dios. Es Dios quien lo hace en nosotros. Por eso es un nuevo nacimiento, porque es una transformación total de nosotros. No es un cambio netamente de comportamiento, no es una transformación desde adentro, desde lo espiritual que nos hace nuevo totalmente. O sea, hay que ser un nuevo hombre para poder entrar al reino de Dios. Entonces, este nuevo nacimiento es sobrenatural. No es algo, Nicodemo pensaba que le hace unas preguntas al Señor, bueno, esto es como cuando yo nací, voy a volver a nacer otra vez va a haber una mujer que va a ser capaz de darme a luz a mí. No, no era así.
Era algo espiritual que iba a ser dado ¿por quién? Por el Señor. ¿Sí? Y esa promesa la encontramos en Ezequiel, capítulo 36. Vamos a ir rápidamente ahí. Ezequiel, capítulo 36. Porque también aquí, eso nos da el por qué el Señor le está diciendo a Nicodemo también, en el versículo 10, que él siendo maestro no sabía esto. Aquí hay una promesa, Ezequiel 36, 25, 26 y 27, donde nos habla de este versículo 5, donde dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice así la palabra del Señor, Ezequiel 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Entonces Nicodemo sí conocía eso de lo que el Señor le estaba hablando. Nicodemo sí conocía la palabra, pero no entendía que lo que Ezequiel estaba diciendo aquí era que el Señor iba a hacer una transformación en ellos, que era interna, un nuevo nacimiento, iba a ser de ellos nuevos hombres espiritualmente. ¿Para qué? Para que pudieran cumplir de lo que él se jactaba, porque él se jactaba de cumplir la ley, pero no la cumplía toda. Esa es la palabra que nadie fue capaz de cumplirla, solo Jesús. Entonces, lo que el Señor le dice, vea, aquí Ezequiel nos dice que el Señor iba a hacer esa transformación, ese nuevo hombre, para que así, versículo 27, y podré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la única manera de cumplir con la ley de Dios. Haber nacido de nuevo. Entonces, este nuevo nacimiento es totalmente sobrenatural, depende de Dios, no de nosotros. Es soberano. No, este nuevo nacimiento es soberano también. ¿Sí? Y podríamos leerlo en el versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí hace una comparación y tenemos que tener en cuenta que la palabra viento que aquí está es la misma palabra que se utiliza para espíritu, que es neuma. Es la misma palabra. Entonces, él usa sabiamente esta palabra viento para referirse a la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento. Porque así como el viento dice que sopla y nadie sabe de dónde viene o para dónde va, pero sí vemos el viento lo que hace. Así dice que es aquel que es nacido de nuevo el Señor, que tiene el Espíritu por dentro, ¿sí? Y cuando eso está dentro de las obras, muestran lo que hay en él. No lo vemos, pero vemos evidencia de que sí está. ¿Sí? Hay evidencia de, aunque no lo vemos, aunque el viento no lo vemos, sabemos si hay viento o no hay viento, ¿cierto? Cuando sopla. Incluso con los últimos avances y ahora se colocan banderas para saber de dónde viene y hacia dónde va el viento. ¿Sí? Vemos la evidencia de que hay viento en el área, pero no sabemos ni lo podemos ver como tal. Así pasa con el Espíritu Santo. Es algo que no lo vemos con nuestros ojos, pero sí podemos ver la evidencia, podríamos decir, como dice la palabra, el fruto del Espíritu Santo en las personas, es esa obra que está haciendo el Dios soberanamente en cada uno que es nacido de nuevo. Amén. Vamos a ir, perdón, vamos a seguir. Porque segundo punto, este nuevo nacimiento
es necesario y salvador. Es necesario y salvador. Necesario, versículo 3, ya lo hemos leído antes. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es absolutamente verdadero, verdadero, una verdad irrefutable es que nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede entrar al reino de Dios, que eso significa lo mismo, no son cosas distintas. Ver y entrar, estar haciendo referencia a lo mismo, si no ha nacido de nuevo. Entonces, es absolutamente necesario, si alguien quiere entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo. Salvador. ¿Será que es Salvador el nuevo nacimiento? Versículos 3, como lo leímos hace poco, y 5 y 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí hay algo que el Señor es en este versículo 6 importante cuando habla del nacido de la carne y de lo nacido del Espíritu. Es importante que él hace una diferencia entre los dos. Y esto, para que lo tengamos presente, esto lo que nos muestra es nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido y lo separa por completo. Lo separa por completo. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay sino maldad y pecado en esta carne. Esta carne solo hay maldad y pecado. Eso es lo que nosotros somos desde la concepción. ¿Qué dice aquí el Señor también? Que todo el que es nacido de la carne, como esa carne es pecaminosa, ¿cómo nacerá? Pecaminosa. ¿Sí? Entonces, todo desde que nace, todo hombre, toda mujer desde que nace, ya nace pecador. Ya nace pecador. ¿Por qué? Porque viene de esa simiente. Amén. Entonces, de lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto nos enseña que hace esta separación de los dos estados del hombre, del antiguo hombre y del nuevo hombre. Ahora, nosotros debemos convivir hasta que Cristo venga con esta naturaleza pecaminosa. Siempre va a estar ahí, esta naturaleza pecaminosa. Aunque está habitando en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos enseña, dice la palabra que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero debemos aceptar que hay en nosotros una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres. No que sea culpa de ellos, no, lo heredamos, sí, porque ellos también lo heredaron. ¿Sí? Eh, Tercero, es instantáneo y permanente para siempre. Instantáneo, una vez recibimos al Señor, nacemos de nuevo. ¿Sí? Una vez se acepta el Señor, nacemos. Una vez hace el Señor la obra, nacemos de nuevo. Y permanente, versículo 6 dice, volvemos a leer el versículo 6 porque este nos enseña esta parte. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es, espíritu es. No es que fue y después va a dejar de ser. Ahora yo le hago una pregunta, y la misma pregunta que es la misma pregunta que hizo Nicodemo, ¿cierto? ¿Podrá alguien volver a nacer después de haber nacido? No. Y si el Señor usa esta referencia para un nuevo nacimiento espiritual, ¿será que podrá alguien volver a nacer espiritualmente después de haber nacido? No. Por eso es permanente. Y esto es una buena enseñanza
para la doctrina, ¿sí? De la salvación, de una vez salvo, siempre salvo, ¿sí? Para aquellos que piensan que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, ¿qué pasaría? ¿Qué tocaría hacer otra vez? Volver a nacer. Pero aquí el Señor le está diciendo a Nicodemo que eso no se puede hacer, que nadie puede nacer dos veces. O sea, hay un solo nacimiento natural, como también hay un solo nacimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta verdad irrefutable de que el nuevo nacimiento es instantáneo y permanente, permanece para siempre. Una vez nacidos de nuevo, es para siempre. Es para siempre. Amén, mis hermanos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí hay esta doctrina que dice que hay que cuidar de la salvación, porque la salvación se puede perder. ¿Sí? Entonces, un buen texto para enseñarles es sobre el nuevo nacimiento. Y es naturalmente, ¿no? Cualquier persona adulta entiende lo que es. Yo creo que nomás los niños pequeños no entienden cómo nace una persona y cómo se concibe una persona, pero una persona, cualquier persona adulta, que uno le ponga este ejemplo en cuanto al nacimiento de alguien, entenderá que una persona no puede nacer dos veces. Igual pasa con ese nacimiento espiritual. Y sabemos que esto es algo que es que necesario, el nuevo nacimiento. Ya lo leímos donde, en el versículo 3. ¿Sí? Y Nicodemo, este hombre principal, hace estas preguntas al Señor porque él tenía esa inquietud. Y aquí es donde vemos que el Señor estaba viendo en Nicodemo algo más que no había en todos aquellos que estaban creyendo en él por sus obras. Nicodemo, aunque parecía, ni él mismo, yo creo que el mismo Nicodemo no sabía que su corazón estaba inclinándose ya hacia el Señor. Él fue hasta allá, pero no sabía lo que estaba pasando en él. Y era que el Señor le estaba tocando el corazón para que él entendiera esta verdad que era necesario entender para el pueblo de Israel. Así como para nosotros también es necesario esto. ¿Sí? Entonces, es importante en cuanto que es permanente entender esto, en cuanto a nuestra salvación, porque nos deja claro que el Señor, por medio del Evangelio de Juan, teniendo en cuenta las preguntas que hace Nicodemo y las respuestas dadas por el Señor, así como una persona naturalmente hablando no puede nacer más de una vez, también sucede con el nuevo nacimiento. Ahora sí, mis amados, siguen creyendo que estas preguntas que estaba haciendo Nicodemo están ahí como irrelevantes. Ahora cobra todo el sentido el por qué el apóstol Juan se tomó el trabajo de colocar estas preguntas de Nicodemo que parecían infantiles, que parecían un poco obvias. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan quería llevarnos a entender esto más fácil sobre el nuevo nacimiento. O sea, viendo ya con esta explicación de cómo, así como naturalmente no puede nacer alguien de nuevo, espiritualmente tampoco se puede hacer. Y este es ese mensaje que con estas preguntas que parecen muy obvias, que no parecía que fueran hechas por un maestro de Israel, cobran esa importancia y ese sentido del estar aquí en el Evangelio escrito. Y creo que y más viniendo del apóstol Juan, que sabemos que el sentido, el objetivo del libro de Juan, ¿cuál es? Que las personas creyeran en el Señor Jesucristo como Dios, ¿sí? Jesús, como Dios y Salvador, ¿sí? Como ese Dios Salvador encarnado en la persona de Cristo. Eso es lo que quería Juan y por eso está dando esto. Él da a entender también cómo Jesús, lo leímos ahí, cómo Jesús conocía. ¿Quién tiene el único capaz de poder conocer el corazón del hombre? ¿Qué dice la palabra? Que ¿quién pesa los corazones de los hombres? Dios. Eso es una característica única de Dios. Y aquí el apóstol Juan hace referencia a esto. Dice, Jesús tenía esta característica que solo Dios la tiene. Amén. Solo Dios la tiene.
Solo Dios puede saber lo que hay en el corazón de nosotros. Solo Jesús puede saber lo que hay en el corazón de nosotros. Solo el Espíritu Santo puede saber lo que hay en el corazón de nosotros porque es quien da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Ahora yo voy a referirme al versículo 5, al versículo 5, porque aquí hay bastantes, y creo que el hermano Marco, ¿no? Hay bastante controversia en cuanto a este versículo, donde dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues quiero hacer aparte ya para terminar. ¿Por qué? Porque del siglo tercero hay una persona, Juan Crisóstomo, ya creía que lo que hablaba aquí era con respecto al bautismo en agua. Entonces había esta creencia de que una persona para su salvación necesitaba bautizarse o que bautizándose alcanzaba la salvación. Entonces, en estos tiempos, de hecho, estos días en Facebook me apareció alguien con esta doctrina, con este pensamiento. Yo digo, bueno, pues estoy estudiando el tema y aparecía con esto, o sea, de cómo que el bautismo, o sea, creen y están convencidos que una persona eh, con el bautismo alcanza la salvación. Exactamente. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Será que lo que estamos estudiando o lo que dice aquí, el resto del contexto de lo que está aquí, eh, no dice lo contrario? Yo creo que sí dice lo contrario. ¿Sí? Porque aquí, después el mismo versículo 8 dice, perdón, en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El 8 dice, del Espíritu. Si Jesús pensara que el bautismo era necesario, hubiera vuelto a escribir del agua y del Espíritu. No hubiera escrito que era solamente del Espíritu. Entonces, esto es una doctrina errada y bastante, diría yo, hasta peligrosa, porque decirle a alguien que basta con que se bautice para que sea salvo, o que es obligatorio, el Señor nos dejó bautizarnos, perdón, como un mandamiento. Todo creyente debe bautizarse. ¿Sí? Ahora, que esto, digamos que esta obra, porque eso sería una obra, sea algo que se necesite para que sea la salvación, no. No, tenemos ahí el mismo ejemplo del hombre que estaba en la cruz. ¿Sí? Tenemos ejemplo eh, en hechos de cómo hubo personas que recibieron el Espíritu Santo de Dios antes de ser bautizados en agua. ¿Qué dice el apóstol Pedro al respecto? ¿Y quién impide el agua a esto para que sean bautizados si ya el mismo Señor los había bautizado con el Espíritu? Entonces, en referencia a esto, entiendo yo que aquí hace una referencia igual a la que aparece en Mateo 3:11. Dice, la base dice que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a la fuerza del Espíritu Santo. Esto es lo mismo que se está usando, o sea, agua y espíritu es una misma cosa, no dos cosas distintas. Está hablando de lo que hace el Espíritu Santo en esa persona, en ese nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver eso también? Ahí mismo en lo que leíamos en Ezequiel, que dice, partiré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Y ahí después dice que colocaría un espíritu nuevo. Entonces, ¿cuál era esa obra que estaba haciendo el espíritu en un nuevo nacimiento? Limpiar de una vez. O sea, ese nuevo nacimiento es una limpieza en nosotros. También tenemos eh,
Juan, si alguien me lo puede buscar y lo lee fuertemente, Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan 7, bueno, está aquí al ladito donde estamos leyendo. El 37 y 30 y es importante porque está hablando de la paz. De agua viva. Haciendo referencia a qué? Al Espíritu. Dice, el 39 dice, que esto lo dijo ¿por qué? Dijo refiriéndose a qué. Dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A quién hace referencia de esos ríos de agua viva? Del Espíritu Santo. Entonces no es como algunos creen que hace referencia al bautismo en agua, sino que está haciendo referencia al mismo Espíritu que vamos a recibir, ¿sí? A ese mismo Espíritu Santo. Juan, ahí al ladito, Juan capítulo 4, este es un relato muy conocido, desde el 14 al 23, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una vez más, usada la referencia, Jesús habla de la fuente de agua viva que es Él. ¿Y a quién debe llevar esa fuente de agua viva? Al Espíritu Santo, que va a morar en nosotros. ¿Sí? Para convertirnos en qué? En un nuevo hombre capaz de adorar en espíritu y en verdad. No como lo hacían los fariseos, no como lo hacía Nicodemo. No como lo hacen los falsos adoradores de estos tiempos. Adorar en espíritu y en verdad. Y este adorar en espíritu y en verdad no es la adoración que mucho se cree en la iglesia, sí, que es cantar al Señor. No, adorar a Dios es con nuestras obras, con lo que hacemos. Adoramos a Dios, ¿sí? No el que canta, porque imagínense si fuera solo cantar y entonces solo los que cantan bonito y nosotros que no tenemos buena voz para cantar, ¿cómo estaríamos? Entonces no podríamos adorar al Señor. Terrible eso, ¿sí? Si fuera de esa manera, ¿sí? Pero no es así. La adoración es distinta. Entonces, yo quería leer terminando estos pasajes porque sí es necesario, porque este pasaje, de hecho, fue el pasaje que esta persona en las redes sociales utilizó para hablar de este tema, decir que era necesario el bautismo.
Cuando si estudiamos la palabra, nos damos cuenta, si hay alguna referencia que se puede utilizar al agua también, y para que lo sepamos, es en cuanto a la palabra de Dios, que también hace referencia en cuanto a la palabra de Dios y el nuevo nacimiento causado por la palabra de Dios. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, creo que es. Sí. Ya lo leo por aquí, lo leo por aquí. Capítulo 1 es que es. Dice el 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la única referencia que podemos encontrar distinta a ese en el nuevo nacimiento en cuanto a cómo es renacido una persona, en cuanto a la palabra. Es lo que podríamos decir distinto a lo que ya hemos estudiado. Entonces, ¿qué decimos de este nuevo nacimiento? Que es que, primeramente, es que soberano, sobrenatural y soberano. ¿Por qué? ¿Por qué sobrenatural y soberano? Porque es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros nada tenemos que ver en eso. Nada, gracias a Dios. No tenemos nada que ver en eso. Si dependiera en algo de, siempre lo he dicho, si la salvación dependiera en algo de nosotros, estuviéramos fritos, estuviéramos perdidos. ¿Sí? Porque no hay manera. Entonces, sobrenatural y soberano. Primero. Segundo, necesario y salvador. No hay otra manera, sino teniendo el nuevo nacimiento, que es el único que nos puede llevar a la salvación. Y tercero es instantáneo y permanente, para siempre, para siempre. Gloria a Dios que es para siempre. Porque, lo repito otra vez, si dependiera de nosotros, por nuestras obras, que pudiéramos hacer algo como algunos dicen, que es que la palabra enseña que hay que cuidar de la salvación. Nos enseña sí a cuidar ese testimonio que estamos dando. Nos enseña a vivir en santidad la palabra de Dios. Y eso es un compromiso de todo creyente. Porque el que la salvación sea permanente no nos hace decir ni creer que entonces vivamos como queramos, como dijo Pablo, y hagamos lo que queramos porque ya soy salvo. No, todo lo contrario, si es nacido de nuevo, como leíamos el versículo 5 dice que lo que es de carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Y la palabra también nos enseña que el hombre carnal piensa en qué, en las cosas de la carne, más el espiritual, en las cosas espirituales. No puede hacer las dos cosas. Si ya nació de nuevo, esta persona solo va a pensar en lo espiritual. Eso debemos hacer nosotros. Y yo creo que examinando a nosotros mismos a ver en qué andamos pensando, en qué tenemos más la mente. Si en lo natural o en lo espiritual. Si en lo pasajero o en lo eterno. ¿Qué tiene más relevancia en nuestras vidas? Y a veces tenemos un comportamiento hasta absurdo. La lógica de darnos a entender, por simple lógica, que si vamos a tener una vida eterna, debiéramos esforzarnos es por la vida eterna, no por esto que tienen contados los días. ¿Cierto? O acaso cuando nosotros hacemos compras no tratamos de comprar lo mejor? O usted compra un par de zapatos y teniendo con que comprar el original, va y compra el de todo a 15.000, que le dura 2 semanas. No, si usted tiene como, adquiere que le va a durar más tiempo. Pero a veces en cuanto a la salvación, en cuanto a eso, no tenemos ese pensamiento de decir, venga, si hay algo que es eterno, yo me desgasto más en esto aquí que va a durar tan poquito. Y resulta que tengo algo más grande allá. Porque nada, dice la palabra, se compara a las aflicciones de este tiempo a la gloria venidera. No como los falsos maestros de estos tiempos que utilizan eso para hacerle promesas a la gente.
Habla de una gloria venidera, es la gloria eterna, no aquí. Esa gloria venidera es lo que no hay cómo compararla con nada que pase en esta tierra. Amén. Espero que, hermanos, haya sido de gran bendición esta palabra y que de verdad recibamos esta enseñanza. Y creo que, bueno, no, estoy seguro, el próximo domingo vamos a aprender más de ese nuevo nacimiento porque ahí sí vamos a terminar de pulir y de recibir, ¿sí? Esa enseñanza y atesoremos esto, porque esto puede salvar vidas, literalmente. Este conocimiento, esta palabra, salva vidas. Amén. Tenemos nuestro rostro, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, de los mares, de los aires, todo lo que en ellos hay. Damos gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por elegirnos, Señor, por que hoy, Señor, somos nuevas criaturas, Señor. Somos, Señor, la simiente, Señor, del postrer Adán, oh Dios de gloria. Oh Santo y poderoso Señor, gracias porque en la cruz, ahí, Señor, cambió todo para nosotros, oh Dios de gloria, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde fueron redimidos, Señor, todos nuestros pecados. Esa obra perfecta, porque si debemos la salvación a alguna obra, sería la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque en cuanto a nosotros, Señor, en cuanto podamos hacer o decir, no nos alcanza, bendito Dios de gloria. Por eso, Señor, hemos aprendido, Señor, y reconocemos que ese nuevo nacimiento del cual hacemos parte, Señor, es sobrenatural, Señor. Solamente depende de ti, Señor, de que has colocado, Dios de gloria, un espíritu nuevo en nosotros, Señor. Padre, hazles también entender, Señor, a aquellos que como Nicodemo, Señor, confían en sus obras, Padre Santo. Confían en lo que pueden hacer, Señor, en sus fuerzas, oh Dios de gloria. Enséñales, Señor, como fue enseñado a Nicodemo, como hemos sido enseñados nosotros, Padre Santo, que depende única y exclusivamente de ti, oh Dios de gloria. Oh Santo y poderoso Señor, porque lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace, Señor, del Espíritu, Espíritu es, oh Dios de gloria. Oh Santo y maravilloso Señor, Padre, no tenemos, Señor, cómo agradecerte, oh Dios de gloria, por lo que has hecho por nosotros, bendito Dios, por hacernos nacer de nuevo, bendito Santo de Israel. Porque hoy, Señor, podemos, Señor, adorarte y en espíritu y en verdad, Señor. No por una tradición, oh Dios, no por lo que hemos aprendido, Señor, de otros, Señor, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía, nos ayuda, Señor mío bendito, porque como está escrito, Señor, que hemos de pedir, Señor, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, delante de ti, ayudándonos, guiándonos en todo momento, Padre poderoso, Señor. Gracias porque sabemos, Dios, que es para siempre, Señor mío bendito. Que se han abierto, Señor, en verdad las puertas de los cielos para nosotros, Señor mío. Que tenemos esa entrada, Señor, al reino. Que hoy, Señor, ya hacemos parte, Señor, de ese reino, Dios de gloria. No solamente, Señor, por lo que viene, sino que ya hoy, Señor. Hoy, Señor, podemos ver tu reino, Dios de gloria. Hoy podemos ver ese reino que se ha acercado a nosotros, bendito Santo de Israel. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tenemos la revelación de tu palabra, Señor, por los apóstoles, oh Dios de gloria. Gracias porque nos dejaron, Señor, estos escritos para que podamos entender, Señor, un poco más tu obra en nosotros. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.